en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Bienvenidos a mi estudio. Aquí sí, literalmente, mi estudio. Ya llevo más de un año transmitiendo desde mi estudio aquí en la Ciudad de México y cuando estoy fuera en la casa que tengo en Cuernavaca, desde mi estudio en Cuernavaca, donde cada sábado hablo con gente que a mi juicio es muy interesante, que está haciendo cosas fuera de lo común, que está haciendo cosas que contribuyen al mejoramiento de México en cualquiera de sus aspectos. El arte es uno de los aspectos fundamentales con los cuales un ser humano tiene que estar siempre relacionado. Y la música, para mí, es tal vez la superior de las artes porque nos habla con puro sonido. Es tan abstracto y una obra musical puede afectarme a mí de una manera tan diferente a quien esté junto a mí al escucharla. Entonces, esta noche me da mucho gusto que voy a estar hablando con alguien que es compositor. Bueno, su carrera es muy extensa, arreglista, compositor, director de orquesta, pianista, director del Conservatorio Nacional de Música. O sea, es muy polifacético, generalmente dentro de la música. Y le doy la bienvenida esta noche a mi estudio a David Rodríguez de la Peña. ¿Qué ole, David? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un programa que yo soy fan, me gusta mucho y me siento muy honrado de estar aquí. No, yo honrado porque tú sabes que yo tengo una debilidad por los músicos, porque en una época de mi vida yo quise ser músico, pero pues la vida te va llevando y tu razonamiento y tus emociones te mandan por otro lado, ¿no? Pero siempre me identifico con gente como tú, como los músicos, como Benu Rey, que está con nosotros en el programa entre semana todos los viernes, y cuando podemos se lo llevamos más veces, como tú, músico, compositor. Y vamos empezando de lo que eres tú y por qué eres quien eres. Tú naciste en ya un año 66, si no me equivoco, aquí en la Ciudad de México. Correcto, y nací en el 66 y vengo de una familia de músicos. Mi abuelo materno era violinista, David de la Peña. Él tocaba en las orquestas del cine mudo en Saltillo, Coahuila. Y su esposa, mi abuela, Josefina, era pianista. Y todos sus hijos, incluyendo a mi mamá, tocaban o piano o violín. Mi papá, por otro lado, él, aunque no fue músico profesional, él estudió música en la UNAM, llegó a dar algunos recitales. Entonces, de niños, pues nosotros nacimos, tengo dos hermanos, Raúl y Alma. De niños jugábamos mientras mis papás tocaban, entonces realmente crecimos en un ambiente musical muy bonito. O sea, se da mucho que músicos provienen de familias musicales. Es más difícil verlos que vengan de una familia no musical. Y cuando hablo de esto, no es de que hasta los papás sean profesionales, pero generalmente el papá o la mamá toca un instrumento, hay un ambiente musical en la casa desde que nacen. Y yo creo que ese es el punto. Hay un ambiente musical, más que el hecho de que haya más o menos habilidades. Sí es común ser hijo de músicos, aunque no es necesario, ¿verdad? Pero ayuda mucho el ambiente porque también los padres tienen una mayor conciencia de lo que significa la práctica, el estudio, la disciplina musical y el gusto, por supuesto. Y no como en el caso mío, pues, si dices que voy a estudiar músico, se asustaban los papás y decían, ¿y de qué vas a vivir? Sí, Entonces así es. creo que es algo automático. Cuando un hijo llega y dice que va a estudiar qué historia, qué literatura, qué filosofía, qué historia, eh, una de las humanidades, como que los papás se asustan y dicen, pero ¿por qué no estudias una ingeniería, arquitectura, derecho, administración, economía? Las carreras como que de batalla, ¿no? Sí, de hecho, en una ocasión recibí a una madre de familia con su hijo diciéndole, señor director, por favor, usted que tiene toda esta experiencia, dígale a mi hijo que la música está bien, pero que también es importante que tenga una carrera conocida. Y entonces yo le dije, señora, yo soy el menos indicado para decirle eso. Claro, Yo no he claro. hecho nada en mi vida que no sea música, es decir, profesionalmente hablando. Como que hay esta concepción que quien estudia música le va a ir mal, como si a todos los que tuvieran administración o ingeniería les fuera bien. Yo creo Así que es. como en todo en la vida, quien es bueno y se esfuerza le va a ir bien en lo que haga. Correcto. Y Ese a es ti el te ha ido punto. bien.
A mí me ha ido bien. Yo entré al Conservatorio Nacional de Música desde los 5 años, 6 años. Había todo Wow. un programa para niños con una metodología que había desarrollado el maestro César Tort. Y a partir de ahí, después de varios años de iniciación, ya entré a la carrera. Y cuando egreso del conservatorio, obtuve una beca por la Universidad de Cincinnati para hacer una maestría. Y recuerdo muy bien que cuando tuve mi última audición de la maestría, los sinodales me dijeron que si yo estaba interesado, esa última audición podía ser mi audición de ingreso al doctorado. Entonces ingresé también al doctorado y bueno, al egreso de la carrera, digamos que si yo entré en el 70, ¿qué es? 70, 69, 70 al conservatorio, yo egresé de la Universidad de Cincinnati en el 97. Fueron muchos años de estudios sin parar, veintitantos años, 25, Digo, 26 años. más de la mitad de tu vida. A ver, una pregunta. Cuando dices que tu prueba final fue como que el inicio del doctorado, la prueba final, la audición final de la maestría, ¿qué es una audición final para una maestría? Te pones a interpretar diferentes obras que ellos te dan, y unas de memoria y unas de lectura, improvisa. ¿Cómo es esto? Sí, el proceso es el siguiente. Dentro de la carrera hay recitales, hay conciertos que hay que dar, pero esos conciertos no son el examen de la carrera, son el examen de esa materia, de la materia de concierto o de recital. Pero Sí. como modalidad de egreso hay que hacer un concierto privado en frente de un panel de 7 u 8 maestros, docentes, y un examen oral. Este es para la maestría. El examen oral lo hace un especialista de cada área, de piano, de teoría de la música y de historia de la música. Entonces, bueno, cuando fue el concierto privado ante el panel de jurados, ellos fueron, cuando yo terminé, me dijeron, si gustas continuar en la universidad con un doctorado, es cuestión de que hagas tu trámite, pero ya esto fue ese primer examen que te hubieran hecho si no hubieras hecho, si no hubieras terminado la maestría. A Qué eso le bárbaro. llamamos audición. ¿Y qué interpretaste? ¿Todavía te acuerdas? Sí, me acuerdo, interpreté unas variaciones muy interesantes que no se conocen en México de Aaron Copland, que se llaman variaciones para piano. Interpreté La Isla Alegre de Debussy, interpreté los cuadros de una exposición de Mussorgsky, la sonatina de Ravel y la balada mexicana de Manuel M. Ponce, O sea, entre fue una otras. audición larga. Fue una audición larga, sí, así es. Ahora, tú estudiaste música en el conservatorio Sí, y después te fuiste a estudiar una maestría y doctorado, estoy leyendo, en sí, interpretación pianística y composición ahí en el Conservatorio de la Universidad de Cincinnati. Pero en sí. el Conservatorio Nacional de México también, tu licenciatura fue también interpretación pianística. Fue exclusivamente en interpretación pianística, pero yo tomé cursos de composición con el maestro Guillermo Noriega, ya fallecido. Entonces, cuando yo llego a Cincinnati y teníamos que escoger una doble carrera, normalmente los pianistas escogían música de cámara o piano colaborativo, que sería acompañar cantantes, acompañar instrumentistas. En mi caso, como yo escogí composición, también tuvieron que revisar mi trayectoria previa como compositor. Como yo ya llevaba obras realizadas y una trayectoria, entonces me permitieron hacer esa segunda carrera en composición. Ahora, me llama mucho la atención siempre cuando yo veo el currículum de músicos como tú, que dicen, a ver, estudió el conservatorio bajo la supervisión de la maestra Rosa María del Sordo y en Cincinnati estudió piano con los maestros Eugene y Elizabeth Prirodov y composición con Alan Zapp y orquestación con Samuel Adler. Pero los que no estamos en eso lo vemos y decimos que pues, qué interesante. ¿Por qué lo ponen? Por Yo varias no pongo quién razones. fue mi maestro de mercadotecnia ni el de finanzas. Sí, es una buena pregunta, nunca me la habían hecho. Como son artistas reconocidos y los reconoce el gremio musical. La maestra Rosita del Sordo fue una pianista prodigio que desde los 6 años tocaba ya con la Sinfónica Nacional Wow. y fue una maestra durante muchos años en el conservatorio, todavía activa como profesionista. Y en el caso de los norteamericanos, ahí están las grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX, como son, por ejemplo, Aaron Copland. Pero como Aaron Claro. Copland ya no vive,
su alumno, su único alumno es Allen Zapp, y fue quien fue mi maestro de composición. Hay un libro que se utiliza en prácticamente todo el mundo, pero particularmente en Europa, Canadá y Norteamérica, Estados Unidos, que es un libro de orquestación de Samuel Adler. Entonces, Samuel Mira, Adler fue mi maestro, por eso lo pongo. Eh, claro. y bueno, y Eugene Pridonov estudió con Rudolf Serkin, que fue otro de los grandes pianistas. Gran pianista beethoveniano, si no me falla la memoria. Así es, beethoveniano, schubertiano. Bien, vamos a ir a los mensajes y regresamos para hablar con David Rodríguez de la Peña, pianista, compositor, director de orquesta, director del Conservatorio Nacional de Música, una gran carrera y unas buenas anécdotas. Regresamos. Estamos aquí de regreso en mi estudio esta noche. Me acompaña David Rodríguez de la Peña, compositor, pianista, director de orquesta y director del Conservatorio Nacional de Música. En YouTube tiene su sitio David Rodríguez de la Peña, donde ustedes pueden ver videos de diferentes composiciones suyas y de conciertos, entrevistas. Ahí está, en YouTube, David Rodríguez de la Peña. Estábamos ahorita, antes de entrar aquí a esto, estábamos escuchando una composición tuya que, si no me falla, se llama Zona Esperanza, que es es una obra de gran formato. Tienes una orquesta, tienes un gran coro atrás y tienes una solista. Platícanos de esta obra. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo se te ocurrió? La mayoría de las obras que he compuesto son comisiones. Yo viví en la ciudad de Tijuana 6 años y había un consejo cultural de Tijuana que me pidió hacer la obra por lo siguiente. Se construyó un hospital infantil en una zona fronteriza que atiende a niños de ambos lados de la frontera, California y Baja California. Y se construyó una torre que era una fuente, en fin, tenía muchas características. Y esa zona donde está el Hospital Infantil de las Californias se llama Zona Esperanza. Entonces se mandó a hacer un poema que lo hizo Tomás Perrín, y el poema habla sobre que la paz mundial, realmente la solución de la paz mundial son nuestros niños. Entonces conseguiremos la paz a través de nuestros niños. Entonces me pidieron una obra que tuviera muchos elementos, tanto del poema como de la construcción arquitectónica y como de la cultura tijuanense. Y así nace La Zona Esperanza. Es para orquesta, con varios solistas. Tiene una parte que suena un poco a la Santana, yo le pongo también una especie de jazz de big band, porque además era en memoria de los caídos de Acteal, por un lado, y por otro lado de las víctimas de las Torres Gemelas. Entonces termina con un coro, con solistas y que están cantando el poema. Esa es la Zona Esperanza. Es, yo he escuchado fragmentos y sí, como que tiene un poco de todo. Dime Sí. una cosa, ¿cómo encuentra un compositor su propia voz y su estilo? Creo que en cualquier artista, creo que es el reto, ¿no? Porque obviamente al principio todos en la vida estamos influidos por otras personas. Uno encuentra su voz por la necesidad de la solución. Yo le digo solución de problemas, no es un problema, pero cuando hay una necesidad de crear algo, eso se convierte en un problema cuando no tenemos de inmediato la respuesta. Entonces, la búsqueda de la respuesta para proyectar lo que uno necesita proyectar, eso va generando el estilo. Y eso puede tardar muchos años, o puede ser que un compositor como Stravinsky, por ejemplo, tenga diferentes estilos. Él tuvo una etapa nacionalista, otra atonal, otra neoclásica. Entonces, en mi caso, yo no creo que he pasado por varios estilos, pero sí creo que he ido redefiniendo y puliendo poco a poco mi propio estilo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es lograr que una orquesta, en caso de tus obras orquestales, se interprete? Yo te lo digo porque yo hablo con Venus Rey y él también tiene sus obras orquestales. Y fuera de una orquesta, tú dices, bueno, ¿y por qué las demás no lo interpretan? Digo, porque la verdad, con todo el respeto a Enríquez, ya estoy hasta aquí del danzón número 2. Bueno, las orquestas tienen su programación, pero hay que recordar que cuando se trata de obras nuevas, se genera un pago de derechos. Hay una cuestión también económica y es mucho más accesible
montar una obra de Beethoven, que es de dominio público, a una obra nueva. Eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, también Oye, tiene que ver, perdóname, no creo que el que te paga en derechos vaya a quebrar la orquesta, ¿eh? no, Digo, no, pero a veces ese es, digamos, uno de las posibilidades, ¿no? La otra es también es el conocimiento que tenga una institución sinfónica de uno u otro compositor. Hay compositores que tienen una mayor referencia, una mayor ¿cómo se llama? Proyección, entonces son más escogidos, por así decirlo. En mi caso, bueno, yo he tenido la fortuna de tener una buena relación con varias orquestas, eh, o bien que me soliciten tocar alguna obra mía, o bien que yo mismo los proponga, que tampoco tiene nada de malo. Yo tengo claro. reuniones con ellos, cabildeo, les digo, oye, hay una obra así, así, y me gustaría que la tocaras. Cuando se dio el estreno de La Zona Esperanza, que de hecho lo dirigió el maestro Eduardo Díaz Muñoz, él hizo el estreno, y el coro lo preparó un gran tenor, el maestro Ignacio Clapés, fue en realidad una petición hacia mí, es decir, fui afortunado en ese sentido porque la petición me la hicieron a mí para componer la obra y se la hicieron a la Orquesta de Baja California para estrenar la obra. Pero cada caso ha sido distinto. Hace años entrevisté a un colega tuyo y le dije, oye, ¿por qué a veces no tocan ciertas obras? Y él me lo dijo, y lo dijo al aire, porque a veces los músicos no quieren aprender, porque a veces el sindicato los defiende, porque no quieren ensayar de más y quieren tocar las conocidas. Después yo me acordé que hace años intenté leer un libro, porque realmente lo intenté leer, que es un libro que se llama Principios de Orquestación de Rimsky-Korsakov. Sí. Y Rimsky-Korsakov escribía que cuando se compone para una orquesta, el músico, el compositor, no puede pensar que todos los atrilistas van a ser virtuosos, que tienes que escribir para una composición para que la pueda interpretar una orquesta de más o menos cierto nivel. No sé si tenía razón Rimsky-Korsakov. Y Bueno, esto sí. lo amarro porque digo, a menos de que una obra sea tan complicada, la misa solemne, ¿no? De Beethoven, tal vez así, o Fidelio, que no la quiere interpretar, pero es lo que me dijo tu colega. ¿Tú crees que hay dejo de verdad en eso? Hay una parte de verdad y una parte que hay que evolucionar. Efectivamente, en las clases de orquestación se habla y se dice, no estás escribiendo un concierto para violín y flauta y cello y timbales, sino una obra donde un gran grupo de músicos tienen que tocar simultáneamente. Y para garantizar esa coordinación, no tiene que ser una obra tan virtuosa. El virtuosismo puede quedar en el mismo diseño orquestal. Sin embargo, estamos hablando de Rimsky-Korsakov, que es finales del siglo XIX. Hoy en día las orquestas tocan muy bien y hay obras ya muy virtuosas. Hace un tiempo toqué un concierto para piano de Samuel Ziman, un compositor mexicano que radica en Nueva York, y para todos los atrilistas era realmente virtuosísimo. Todos nos mordíamos las uñas antes de salir a escena, no nada más yo como solista, sino toda la orquesta. Entonces, creo que cuando un compositor compone de manera virtuosa ya para cada instrumentista de la orquesta, es porque ya tiene mucha experiencia, tiene la confianza de que la orquesta lo va a hacer bien. No es un requisito, pero sí es algo que se nos enseña a los orquestadores. Hace poco leía que los virtuosos de hoy son más virtuosos que los virtuosos de antaño, que la Sí, pericia que tiene un solista hoy es mucho mayor que la pericia que tuvieron tal vez hasta violinistas, pianistas, chelistas, lo que a ti te ocurra, todavía hasta los 60s y los 70s. Y lo que escribía esta persona es que hoy la tecnología los ayuda muchísimo. Se están grabando y están viendo si están subiendo bien el brazo para dar un arqueo correcto con el violín, si las manos están... ¿Es cierto eso? Porque es yo veo que cierto. hay generaciones nuevas de intérpretes que están canijos, caray. Es cierto, y lo comparto con una anécdota del maestro Samuel Adler, este maestro de orquestación, que me platicó que él había compuesto un concierto para trompeta y orquesta que nadie tocaba. Todo el mundo le decía que era intocable. Hasta que después de muchos años llegó un joven de 18 años, trompetista, diciéndole, maestro, me gustaría tocar su concierto para ver si lo puedo proponer con alguna orquesta. Dice que el chico lo tocó a la perfección, pero no solo eso, dice, a partir de que ese joven lo tocó, se volvió tocable para mucha gente, ya todo el mundo lo pudo tocar.
Y no es el primer caso en la historia, ha habido muchas composiciones que la gente decía que era muy, muy difícil hasta que alguien demostró que lo difícil era posible, ¿no? Así es. Pues lo irónico es que actualmente los compositores tampoco estamos muy interesados en escribir para el virtuosismo, es decir, hay mayores virtuosos de la música que se ha escrito, pero actualmente hay otros intereses adicionales al virtuosismo, ¿no? El timbre, los colores, las posibilidades expresivas de cada instrumento, etcétera. O sea, es una nueva expresión, una nueva forma de expresión. Vamos a hablar de esto con David Rodríguez de la Peña, pero primero vamos a los mensajes y continuamos. Estamos aquí de regreso esta noche con el gran compositor. Si ustedes escuchan su música, es un gran compositor y es muy variado, a mí me gusta. Ojalá hubiera más de tu obra, mi querido David Rodríguez de la Peña, en Spotify y en Apple Music, porque tú has escrito mucha música y tú eres igual que Ben Rey Jr. Le digo, oye, debes subir más cosas. Me dice, y su respuesta es, sí, ¿verdad? Qué bueno que no lo dije porque estaba a punto de decirte eso. Porque aquí hay un caso y estamos hablando en el corte. Hoy la manera en que un músico, un compositor, se da a conocer es a través de estas plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera, porque ya muy poca gente compra lo que ahora llaman vinilos, o CDs, ya se fueron al mismo camino del dinosaurio, se extinguieron. Y, y aquí la paradoja es que está esta gran tecnología para la difusión de sus obras, obras que en gran medida ustedes utilizan la tecnología para poder componerlas. Así es. Anteriormente, cuando componía, todo lo hacía con lápiz. Y recuerdo el maestro Guillermo Noriega, que nos daba composición, le preguntamos si había algún sistema que pudiera agilizar eso. Empezaron a salir las máquinas de escribir IBM, esas de bolita, y salió por ahí una que tenía notitas. Entonces el maestro decía, salió esta máquina, pero aún así hay que estar moviendo el rodillo para atinarle a la notita. Entonces, mientras no se encuentre un mejor sistema, hay que hacer callo en el dedo. Pero después ya a principios de los años 90 sale los programas como Sibelius, yo particularmente utilizo el Finale, donde hago mis bosquejos a lápiz primero y cuando ya tengo que hacer un desarrollo, ya me pongo en la computadora a capturarlo y a empezar a jugar un poco. También a veces improviso en el piano, escribo y lo paso después a la computadora. Hay muchos sistemas, pero efectivamente ya es mucho más fácil. En la orquesta antes había que pasar a mano la parte de cada instrumento y ahora con un botón pues ya se arregla todo, ¿no? Qué increíble, ¿no? A Sí. ver, antes, ahorita que regresamos, escuchamos una obra para piano tuyo que se titula La Faraona. Sí, esta obra está dedicada, Es medio española, ahí te sentí como que un paso doble por ahí. A ver. sí, está dedicada a Lola Flores, la bailadora de flamenco, pero finalmente tiene que ver con toda una suite de una exposición de cuadros que realizó el pintor Gabriel Adame. Gabriel Adame es un artista que vive en Tecate, Baja California, e hizo toda una obra que le llamó Las Divas. Las Divas son retratos de mujeres importantes de la historia. De los 20 cuadros que pintó Gabriel Adame, yo musicalicé 11. Algunos son para piano solo, otros son para piano y orquesta, y otros son exclusivamente para orquesta. Entonces lo que escuchamos son el cuadro de la faraona, y por eso tiene ese estilo un poco aflamencado, y a pesar de que es un lenguaje muy tradicional en la música, utilizo muchas disonancias que son propias del rasgueo de la guitarra. Hay poco flamenco en el piano, entonces yo quise hacer un flamenco en el piano. A ver, yo he escuchado música tuya y sí escucho mucha disonancia. ¿Por qué la disonancia? ¿Por qué te gusta la disonancia? La disonancia normalmente son sonoridades con fines expresivos. No es para hacerlo más moderno. De hecho, algún compositor por ahí decía, no por ser disonante lo hace moderno. De hecho, tenemos Claro ya que no. mucha música contemporánea, como la de Arvo Part, por ejemplo, que es No. muy consonante, ¿no? Pero yo la utilizo cuando la necesito y porque lo necesito. Por ejemplo, si hablábamos de la zona Esperanza, empieza muy consonante, pero llega a un punto medio donde cada instrumento y cada voz está haciendo un sonido totalmente diferente
para después abrirlo otra vez a la consonancia. Entonces hay un juego de tensión y de distensión, y por eso lo utilizo. ¿De dónde obtienes la inspiración? Que ya sé que una obra, como cualquier obra artística, y no sé quién lo dijo, Hemingway, Faulkner, no sé quién, 90% es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero tiene que haber esa inspiración. Sí, básicamente, Queda claro que en esta de La Faraona es un cuadro, pero te tienes que estar nutriendo de cosas que digas, esto me inspira a hacer esta obra. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es sí, la génesis, la evolución de una obra musical? como te mencionaba, la mayor parte de las obras que compongo son comisiones o comisionadas. Yo he hecho mucha música para documentales de televisión, por ejemplo. Entonces, cuando hice la música para la biografía de Luis Barragán, el arquitecto mexicano, lo que hice Hombre. fue tomar una lista de un decálogo estético que él tiene. Él dice, bueno, mi obra arquitectónica se basa en, yo primero realizo tomas aéreas, se basa en piedras prehispánicas, en elementos de agua, en el reflejo del agua, en fin, varios elementos que él toma en momentos de reflexión, de misticismo, religiosos, etcétera. Entonces yo tomo todos esos elementos y lo único que hago es generar en mi mente un sonido o una línea melódica, cualquiera de las dos. Y esa célula melódica o motívica la voy transformando y desarrollando en los diferentes elementos estéticos que necesito para hacer esa música, ese documental. Y esto estamos hablando de música descriptiva en este caso. Cuando he Ahora, pero realizado... suena muy fácil lo que estás diciendo. A ver, ya se me ocurrió. No, pero no solamente se te ocurrió. Tienes que, como tú lo dices, tienes que desarrollar todo esto, lo tienes que amplificar, le tienes que poner sus variaciones. Ya ahí Sí. entra todo el Bueno, ahí entra conocimiento académico que tienes. todo el bagaje teórico e histórico de saber cómo lo han resuelto otros compositores, si es que han hecho algo semejante, y cómo lo resolvería yo, pero viene el conocimiento de la armonía, del análisis, del contrapunto, del canon, de la fuga, de instrumentación, de orquestación, de técnica. Efectivamente, vienen todos estos conocimientos. En el caso de las divas, que es esta musicalización de cuadros, evidentemente tuve una gran influencia de Mussorgsky, porque como pianista, pues yo toco los cuadros de una exposición, y eso fue lo que hizo básicamente Mussorgsky a su manera. O sea, inspiración y mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho conocimiento de lo que hayan hecho otras personas, mucha investigación continua, porque a veces uno no tiene la respuesta y puede pasar mucho tiempo sin terminarlo. Yo ahorita precisamente tengo una obra que ya tengo que grabar la semana que entra y no he podido terminar, no porque sea mucho trabajo, sino porque no puedo terminar de generar un desarrollo de esa obra, pero llegará el momento. O sea, cuando dices que no puedes llegar a generarlo, es que todavía no encuentras la solución Así es. práctica a lo que ya traes dentro de la cabeza. La solución práctica o la solución estética, porque yo sé lo que quiero hacer, pero cuando lo hago no me satisface, entonces tengo que hacer otra cosa distinta, necesito dejar pasar un poco de tiempo. Digamos que si a mí me llamaran y me dijeran, tienes que grabarlo ahorita terminando este programa, pues yo tal vez lo que haría es algo que a lo mejor no quedo muy satisfecho. Sí lo puedo Ya. hacer, pero me gusta mucho el yo quedar muy contento. ¿Eres de los compositores perfeccionistas o de los que siempre quedan pensando lo podría haber mejorado? La historia abunda en compositores que acababan y después regresaban. Bruckner es uno de ellos, y una sinfonía, revisión primera, revisión tercera, versión no sé qué. Ya hay otros que dicen, ya lo acabé y ahí nos vemos y a lo que venga. ¿Tú de cuál eres? Para mí una obra nunca queda perfecta, nunca queda perfecta, pero siempre como tengo fechas límites para entrega, hasta donde pude, quedo lo más satisfecho posible. Y normalmente no vuelvo a retomar esa obra para perfeccionarla. En algunos casos lo he hecho, como la Zona Esperanza, fue primero para una pequeña orquesta de cámara y posteriormente la hice para una orquesta sinfónica. E hice algunos cambios, pero casi nunca lo hago. O sea, vuelta de hoja y a seguir. Claro que Así sí. es. Vamos a los mensajes y regresamos con David Rodríguez de la Peña.
Estamos escuchando una obra que se llama Ninfa, de mi invitado esta noche, David Rodríguez de la Peña. Esta obra es particularmente bella para mi gusto. Me encanta cómo metes esta voz y de repente es como que medio, no voy a decir barroca, prebarroca, ¿verdad? Y Sí, traes algo ahí muy raro, me gusta mucho. Sí, muchas gracias. Te voy a comentar la historia de esta pieza. Tengo un hermano mi hermano Raúl, que toca violín. Él trabaja cuestiones de sanación del cuerpo, de quirofísica, y pone música en sus sesiones. Y también salió de ahí la idea de hacer un concierto, idea de él, y me pidió una obra que fuera música de sanación. Entonces es una obra mucho menos disonante, pero efectivamente tiene mucha imitación, mucho canon, mucho de esa música que se hacía en el barroco particularmente, pero de una manera muy lenta, que vaya con armonías muy duraderas, que no tiene muchos cambios armónicos en este sentido, porque es lo que generan esa relajación. Entonces, lo mismo aquí dije, bueno, voy a generar una melodía que nos relaje y a ponerme a escribir y a usar toda la técnica que necesito. ¿A qué hora se encuentras tanto tiempo? A ver, porque por un lado tienes un chambonón como director del Conservatorio Nacional de Música. Por el otro lado, estás dando clases. Por el otro lado, estás dando conciertos. ¿Y a qué horas te queda el tiempo para componer? Porque hay muchos músicos que lo dejan de hacer porque no tienen tiempo. Sí, normalmente en las madrugadas. Es decir, yo llego de trabajar o termino de trabajar como a las 8 de la noche, ceno un poco a las 9, descanso algo y como a las 10 o 11 de la noche me pongo a componer hasta las 2, 3 de la mañana. También ese es el trabajo de compositor o de arreglista. También hago trabajo de investigación. Hay un trabajo muy interesante que me gusta mucho, que es el de evaluación. Pertenezco a un consejo que evalúa programas académicos de artes en todas las universidades del país, que es el CAESA. Pero obviamente el trabajo del conservatorio lo hago en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Sí es una actividad muy intensa, pero es el resultado de una reflexión que yo hice de no dejar mis carreras. Es decir, desde que yo comencé a trabajar profesionalmente, comencé como director de alguna escuela y todo lo demás. Yo comencé como director del Conservatorio de Tijuana y era pianista de la Orquesta de Baja California y compositor y arreglista. Entonces me acostumbré a tener toda la gama, digamos, de actividades que me gustan. No, ¿y cuántas horas duermes al día? Varía mucho, eso es lo malo. No tengo, a veces duermo 3, a veces 5, a veces sí duermo 6, 7. Varía mucho. Pues una vida de éxito generalmente es gente que no duerme mucho, hay que decirlo realmente. Ahora, arreglista es algo que no hemos platicado y se me hace una faceta increíble porque la gente ignora que muchas obras famosas fueron compuestas por músicos que no sabían orquestar y que y recurrían a un arreglista que hiciera la orquestación, y en otras épocas pues el arreglista quedaba como un anónimo que nadie se conocía y el compositor se llevaba toda la gloria. Sí, la disciplina del arreglo es importante, fundamental. No hay muchos arreglistas, no hay tantos arreglistas como compositores o ejecutantes, por ejemplo. Cuando yo estudié en Cincinnati, me gustaba mucho el jazz, y aunque no fue mi carrera, tomé todos los cursos de jazz, de armonía, de improvisación y sobre todo de arreglos. Comencé haciendo arreglos para grandes bandas de jazz y después vivía de hacer arreglos de salsa, de música de salsa para grandes bandas. Cuando llegué a México y comencé a hacer arreglos para la Orquesta de Baja California, yo unía la técnica de la orquestación clásica con la de los arreglos de jazz y me convertí en arreglista. Y una de las obras con las que terminará seguramente este programa es un arreglo que hice para boleros para la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Escogí 8 boleros en formato de piano y orquesta, donde cada pieza tenía que ver con algún concierto para piano, algún estilo distinto. Pero el primero que hice fue, pues gracias a la amistad también con José Alfredo Jiménez Jr., un homenaje a su papá, a José Alfredo Jiménez, donde pongo El Jinete, La Serenata Huasteca y Paloma Querida en una obra que suena como una especie de obertura de un musical, por ejemplo. Y aquí lo increíble es que tú le estás rindiendo homenaje a un compositor que nunca supo escribir música. Así es.
nunca supo escribir música, pero que era músico. Era increíble, era un Así es. genio, José Alfredo Jiménez. Así ¿Cómo es. le hacía? Yo nunca he entendido cómo le hacía. Le tarareaba la pieza a alguien y alguien la escribía, porque era un genio musical extraordinario. Así es, las personas que te platicaba tras bambalinas, que tuve una gran relación con Juan de la Cabada, el escritor mexicano, y ¿Sí? cuando tenía que hacer conferencias, él me pedía que yo le grababa algunas piezas en piano, pero que eran de él o él conocía, y lo que hacía era tararearlas, pero con su mano iba marcando la altura de los sonidos. Entonces él decía, por ejemplo, tararam, tararam, tam, pararara, pam, pa, pam, pa, pam. Y así yo me iba dando a entender con él. Y así lo hacen muchos compositores que no tocan guitarra, por ejemplo, porque si tocan guitarra ya lo hicieron, o que no cantan, lo tararean a un músico, se pasa en partitura y ya se empieza a arreglar o a orquestar. Actividad bien colaboracionista, ¿eh? Así es, al máximo. ¿Cuál es, de todo lo que haces, qué es lo que más te gusta? Ay, pues está muy difícil Pregunta. porque me gusta mucho el piano, es decir, ser pianista pues es algo que nunca dejaría mientras mi cuerpo me lo permita. Hace unos días interpretaste un concierto de Mozart, creo, con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que dirige mi tocayo Eduardo Álvarez. Correcto, de hecho quedó en el YouTube para quienes les interese el concierto número 21 de Mozart, pero curiosamente compuse mis propias cadencias para ese concierto. Ah, qué interesante. Al final de cada movimiento, del primero y el tercero, se acostumbraba que los pianistas improvisaran. Ya no se acostumbra a eso, ya vienen publicadas, pero yo sí me animé y compuse mis propias cadencias. Y efectivamente, la composición me gusta a la par, es algo que lo he hecho desde niño, que nunca lo dejaré mientras pueda. La dirección de orquesta lo hago con mucho gusto porque me lo han pedido. Normalmente no me anuncio como director de orquesta, pero comúnmente he dirigido mis propias obras. Dirigí hace poco una orquesta también en el extranjero, la Filarmónica de Zacatecas. También me invitaron a dirigir mis obras, pero después me pidieron otras y bueno, por eso lo hago. Y la investigación, yo creo que todas las actividades que hago, incluyendo la académica, es algo que nunca dejaría. Todo es una sola cosa. Oye, ya nos dicen que nos queda un minutito nada más. ¿Qué te gustaría dejarle en la mente y en su espíritu al público que esta noche ha estado aquí en el estudio? Pues que la música es una disciplina artística que no se necesita estudiar para poder aprovecharla. Si bien los músicos estudiamos muchos años, no se necesita estudiar para ir a una ópera, para escuchar una buena sinfonía. Y como bien decías, el músico, ya como profesionista, tampoco es el quien estudia nada más, porque hay muchos músicos que no han estudiado y lo han hecho muy bien. Entonces, la música es la disciplina y el arte de las musas, y que por favor se acerquen a ella y que espero que les guste mi música cuando la escuchen. David Rodríguez de la Peña, mil gracias por haber estado esta noche en mi estudio. Hay mucha admiración de mi parte hacia la tuya. Muchísimas gracias, Eduardo. Igualmente, un abrazo. David Rodríguez de la Peña, compositor, arreglista, pianista, director de orquesta, y todo eso da tiempo para ser el director de Orquesta Sinfónica Nacional, mi invitado de esta noche. Conservatorio, sí. Del Conservatorio, no sé qué dije, Conservatorio Nacional de Música. Él es David Rodríguez de la Peña, yo soy Eduardo Ruiz Giri, se acabó por hoy, nos vemos la semana que entra aquí en mi estudio, pero antes, el lunes, estoy de regreso aquí en Grupo Fórmula, con todo el equipo a las 3:30 de la tarde, hora del centro. Síguela pasando bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.